está con nosotros Francisco Abundis, director general de Parametría, quien esta mañana, Francisco, nos hablarás del estudio de opinión sobre la discapacidad en México. Muy buenos días. ¿Qué tal, Irma? ¿Cómo estás? Buenos días. Es un tema que algunas gentes consideran no tan relevante comparado con otros. Sin embargo, la teoría del Estado moderno diría, Irma, que el Estado se debe de preocupar por el ciudadano, no importa cuál sea su condición, sea por una condición de naturaleza, sea por un accidente, por la razón que sea, el Estado debe de proveer a las mismas oportunidades a todos sus ciudadanos. Yo creo que es un tema muy importante porque es uno que revisa qué tan iguales somos o qué tan desigual puede ser una sociedad, y no me parece un tema menor. Tenemos un seguimiento desde hace casi 10 años, desde noviembre del 2003, en el que preguntamos si las personas tienen algún familiar con discapacidad. Una cuarta parte de la población dice que sí. Si le aplicas el margen de error es prácticamente el mismo número. Es interesante que no haya mucho cambio en esto. Si lo ves según datos de INEGI del último censo, hay un poco más de 5 millones de gente con discapacidad en México. Es decir, estaremos hablando de 4% de la población, casi 5%, pero ciertamente todo mundo tenemos a alguien alrededor, o por lo menos uno de cada 4 mexicanos así lo dicen. Luego, en este mismo seguimiento hicimos una pregunta sobre a quién corresponde mejor el nivel de vida de estas personas. Nuevamente, como verás, esta es una pregunta que compara los últimos 5 años, entre enero de 2007 y noviembre de 2012. El número es otra vez prácticamente el mismo, se le asigna al gobierno la responsabilidad. Si bien no deja de haber una parte de responsabilidad de sociedad civil, 16 y 13%, este no es un cambio significativo. Respecto a los prejuicios que pudiera haber, Irma, de estar cerca o trabajar con un discapacitado, si vemos el siguiente gráfico, veremos que prácticamente hay una mejora muy ligera de la gente que no tendría inconveniente de trabajar con discapacitados, o por lo menos 6% más de la gente lo dijo así. Esto sería un dato positivo. Y finalmente, en el tema de qué tan buenas son las condiciones para las personas que sufren de alguna, digamos, algún problema de movilidad o algún otro tipo de discapacidad, que puede ser ceguera, sordera. Vemos que hay una ligera mejora si vemos desde noviembre de 2003 hasta ahora, digamos en enero de 2007, o el dato de esta última ocasión, noviembre de 2012, es prácticamente el mismo. Entre 36 y 32% de la gente considera que sí tienen las condiciones, pero la mayor parte de los mexicanos, en esta última medición, 2 de cada 3 mexicanos considera que realmente no las tenemos. Y esto aplica a banquetas con rampas, letreros para invidentes, señales de sonido para gente que nuevamente o no puede ver, o algún otro tipo de condición especial. Yo creo que sí, a juicio, digamos, de lo que dirían muchos extranjeros que llegan a México, en colonias incluso con las mejores condiciones o la mejor infraestructura, lo primero que les llama la atención, Irma, es la falta de rampas, la falta de condiciones en general en vías públicas para un tema muy particular como es discapacitados. Yo creo que es un tema que vamos a seguir revisando, pero nuevamente, si esto lo ponemos como el ejemplo de la responsabilidad del Estado de proveer a sus ciudadanos las mismas condiciones, diríamos que tenemos una carencia, y la mayor parte de la población así lo reconoce. Pues muchas gracias, Francisco, muy interesantes datos. Gracias, Irma, buen día. Hasta el Gracias. próximo jueves. Vamos ahora